Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estela y estás escuchando 2 clics y un book, un podcast de calidad de software. Antes de comenzar con el contenido de hoy, quiero darte las gracias por prestarme un ratito de tu tiempo y por escuchar estos episodios que con tanto cariño hago para ti. Además, quiero decirte que agradezco mucho los comentarios que me dejas y también cuando reaccionas dejándome un like. Bueno, como ya sabes, en este podcast de vez en cuando me gusta volver a lo básico. Así que en el episodio de hoy lo que voy a hacer es resolver ejercicios de partición de equivalencia. Específicamente, voy a estar resolviendo los ejercicios que aparecen en los exámenes de ejemplo que provee el ISTQB para el programa de estudio del ISTQB Foundation Level en su versión 4.0. Si me estás escuchando desde iVoox o desde Spotify o alguna otra plataforma, déjame decirte que este episodio lo voy a estar emitiendo también en YouTube. Y el link de este video te lo estoy dejando justamente en la descripción de este episodio. Igualmente puedes encontrar el canal con el mismo nombre de este podcast. Por si te lo preguntas, estos ejercicios los puedes encontrar en la página istqb.org en el tab Certifications. Ahí vas a poder encontrar todas las certificaciones. En la parte del Core Foundation tienes dos opciones. El ISTQB Foundation Level en su versión 4.0 y en su versión 3.1, que es la versión que pronto será retirada. Si vas a la versión 4.0 en Read More, esto te lleva a una página donde tienes el overview, la audiencia, bueno, un montón de cosas. Y en la parte derecha hay una parte que dice Download Materials. Ahí encuentras el sílabus en inglés y además los exámenes de ejemplo. Los exámenes de ejemplos vas a encontrar un PDF con los ejercicios y otro PDF con la solución. Si lo que quieres es obtener todo esto en español, puedes ir a la página del SSTQB. El link es es.sstqb.com y ahí vas a descargas y ahí también puedes encontrar los sílabus y los exámenes de ejemplo. En la parte de arriba tienes una opción donde te permite seleccionar el idioma español, inglés o francés. Si seleccionas el idioma español vas a ver que solo aparece un examen de ejemplo con su solución, que es el examen de ejemplo A. Y eso es porque aún no han subido la traducción del resto de los exámenes. Antes de comenzar a resolver los ejercicios, vamos a tener en cuenta algunas consideraciones y vamos a refrescar un poquito del conocimiento, aunque recuerden que ya en episodios anteriores hemos tocado este tema. Muy bien, la partición de equivalencia es una técnica de prueba de caja negra y lo que hace es que divide los datos en particiones. Estas particiones son las que se llaman también particiones de equivalencia, lo que da el nombre a la técnica. Y para dividir los datos en particiones se basa en la premisa de que todos los elementos de una partición determinada se procesan de la misma manera dentro del objeto de prueba. Además, esta técnica es aplicable en todos los niveles de prueba. Al momento que nosotros determinamos las particiones, podemos determinar dos tipos de particiones: particiones válidas o particiones no válidas. Ejemplos de particiones válidas son aquellos valores que pueden ser procesados por el objeto de prueba o cuyo procesamiento sea especificado. Y ejemplos de particiones no válidas son aquellos valores que son ignorados, que son rechazados o cuyo procesamiento no está especificado. Cuando aplicamos esta técnica hay algunas reglas que debemos seguir. Por ejemplo, las particiones no deben solaparse, o sea, cada valor debe pertenecer a una y solo a una partición. Y no deben ser conjuntos vacíos. Del mismo modo, las particiones inválidas deben probarse individualmente para evitar el enmascaramiento de errores. Cada vez que aplicamos una técnica de prueba, generalmente tenemos que ver la cobertura. Para lograr el 100% de cobertura con esta técnica, debemos cubrir todas las particiones identificadas, las válidas y las inválidas, utilizando como mínimo un valor en cada partición. Y la cobertura suele expresarse en porcentaje y la fórmula para calcularla sería el total de particiones de equivalencia probadas dividido entre el total de particiones de equivalencia identificadas por 100. Ahora, los ejercicios que vamos a estar viendo hoy son los ejercicios número 20 de la prueba A, de la prueba B, de la prueba D y de la prueba C. Estoy dejando la prueba C para el final porque creo que es la que puede traer un poco más de confusión. Muy bien, el ejercicio número 20 de la prueba A dice: estás probando un formulario de búsqueda de pisos simplificado que solo tiene dos criterios de búsqueda: piso
con 3 opciones posibles, que son planta baja, primer piso y segundo piso o superior, y tipo de jardín con 3 opciones posibles, que tiene sin jardín, jardín pequeño y jardín grande. Solo los pisos de la planta baja pueden tener jardín. El formulario tiene incorporado un mecanismo de validación que no te permitirá utilizar los criterios de búsqueda que infringen estas reglas. Cada prueba tiene 2 valores de entrada, piso y tipo de jardín. Desea aplicar la partición de equivalencia para cubrir cada piso y cada tipo de jardín en sus pruebas. Y luego te dice cuál es el número mínimo de casos de prueba para alcanzar el 100% de cobertura de partición de equivalencia. Y te da las opciones siguientes: inciso A, 3, inciso B, 4, inciso C, 5 e inciso D, 6. Y te dice seleccionar una opción. Pasemos a desglosar este ejercicio. Para hacerlo de forma más sencilla y visible, yo voy a representar esto gráficamente. Voy a escribir piso, voy a dibujar una raya y en la raya voy a dibujar 3 puntos. En el primer punto voy a decir que va a representar la planta baja, el segundo punto va a representar el primer piso y el tercer punto va a representar el segundo piso o superior. Voy a hacer lo mismo con tipo de jardín. Tipo de jardín va a tener también 3 puntos donde el primero va a representar sin jardín, el segundo va a representar el jardín pequeño y el tercero va a representar el jardín grande. Ahora, ¿qué me dice el problema? Me dice solo los pisos de la planta baja pueden tener jardín. Entonces lo que yo voy a hacer es dibujar una flechita desde la planta baja hasta el jardín pequeño y otra desde la planta baja hasta el jardín grande, porque estas son las únicas 2 combinaciones que puedo tener. Entonces, si voy al primer piso, tengo que ver con qué lo puedo combinar, pero como me dice que solo los pisos de la planta baja pueden tener jardín, entonces en el primer piso solo puedo combinar con sin jardín. Así que trazo una flechita de primer piso a sin jardín y cuando voy a analizar el segundo piso, la única combinación posible, dado que el formulario tiene incorporado este mecanismo de validación, sería el segundo piso con sin jardín. Y trazo una flechita también de segundo piso superior a sin jardín. Esto me da las siguientes combinaciones. La planta baja de arriba representa un 1 por 2 combinaciones que son jardín pequeño y jardín grande, más el primer piso, que es 1, con sin jardín, que es 1, más el segundo piso superior, que es 1, o sea, representa solamente una unidad, con sin jardín, que también representa solo una unidad. Voy a multiplicar 1 por 2 es 2, 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Ahora yo voy a sumar esos 3 números que me dio, donde estaría sumando 2 más 1 más 1. Y la respuesta de eso es 4. Entonces, el número mínimo de casos de prueba para alcanzar el 100% de cobertura con partición de equivalencia sería el número 4, que es la opción B. Pasemos ahora a realizar el ejercicio número 20 de la prueba B. Este dice: los clientes de la cadena de lavado de autos Test Wash tienen tarjetas con un registro del número de lavados que han comprado hasta el momento. El valor inicial es 0. Después de ingresar al lavado de autos, el sistema aumenta el número en la tarjeta en 1. Este valor representa el número del lavado actual. Basándose en este número, el sistema decide a qué descuento tiene derecho el cliente. Para cada décimo lavado, el sistema otorga un descuento del 10% y para cada 20º lavado, el sistema otorga un descuento adicional del 40%, es decir, un descuento total del 50%. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de datos de entrada, entendidos como los números del lavado actual, logra la mayor cobertura de particiones de equivalencia? Y te dan las opciones. Inciso A, 19, 20 y 30. Inciso B, 11, 12 y 20. Inciso C, 1, 10 y 50. E inciso D, 10, 29, 30 y 31. Seleccione una opción. Vamos a desglosar esto. Tras leer el ejercicio me doy cuenta que yo puedo tener 3 situaciones. Una situación donde yo no voy a tener ningún tipo de descuento, una situación donde puedo tener un 10% de descuento y una situación donde puedo tener un 50% de descuento. Entonces esto me da 3 particiones de equivalencia. Para entenderlo mejor lo voy a representar de forma gráfica, aunque realmente no sería necesario. Dibujo una recta y en ella dibujo 6 puntos. El primer número que voy a poner es el 0, ya que los lavados de autos comienzan en 0. Luego voy a poner el 10, luego el 20, el 30, el 40 y el 50. Los estoy poniendo de 10 en 10
porque yo sé que cada décimo lavado el sistema otorga un descuento del 10%. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que voy a dibujar lo que pasa encima de cada número. Con el 0 yo sé que no pasa nada, no se aplica ningún descuento. Con el 10 se aplica el 10%. Con el 30 el 10% y con el 50 el 10%. Mientras que cada 20 lavados se aplica el mismo 10% que se aplicaba más un 40%. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir el 50% en el 20 y el 50% en el 40. Estoy llevando esta representación solamente hasta el número 50 porque me he dado cuenta que el mayor número que me han dado en los datos de las opciones A, B, C y D es el número 50. Entonces, yo sé que del número 1 al 9 en esos lavados tampoco pasa nada. Que del 11 al 19 tampoco pasa nada, no me dan ningún descuento. Lo mismo pasa del 21 al 29, del 31 al 39, del 41 al 49. Esto lo estoy representando para que ustedes puedan tener una idea más clara. Lo que voy a hacer a continuación, para hacer esto también de forma más sencilla, es que voy a bajar unas rayitas desde los puntos 10, 20, 30, 40 y 50. Y luego voy a colocar el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D, porque voy a comenzar a poner los números en la partición donde quedan. Por ejemplo, en el inciso A, el número 19 queda en una partición donde no pasa nada. El número 20 cae en el 50% de descuento. Y el número 30 cae en el 10% de descuento. Esto me está cubriendo las tres principales particiones que yo tengo. Una partición donde no pasa nada, una partición donde tengo un 10% de descuento y una partición donde tengo el 50% de descuento. Entonces, al lado del inciso A voy a colocar el número 3. Es una cobertura total. Si te estás preguntando, porque aquí gráficamente estás viendo que hay más de un 10%, hay más de un 50% y hay más de un nada representado en este rayo, recuerda que los números que caen dentro de las mismas particiones se comportan igual. Entonces, si tú te fijas, aquí lo que tenemos es un momento donde no ocurre nada, un momento donde ocurre el 10% y un momento donde ocurre el 50%. Este momento donde ocurre el 10%, tú tienes las opciones 10, 30, 50 y así sucesivamente. Y otra partición donde ocurre el 50% de descuento, que es por ejemplo en 20, en 40, en 60 y así. Y los demás son números que pertenecen a una partición donde no ocurre nada. O sea que en realidad solo tienes 3 particiones. Entonces, vamos a poner los números del inciso B. El inciso B, el número 11 cae en un lugar donde no pasa nada. El número 12 también cae en un lugar donde no pasa nada. El número 20 cae en un lugar donde hay un descuento del 50%. Pero como puedes ver, faltó cubrir la partición del 10%. Entonces, aquí solo se cubren 2 particiones. ¿Por qué? Porque el número 11 y el número 12 cubren la misma partición, que es una partición donde no pasa nada. Así que al lado de la B pongo el número 2. Vamos al C. El número 1 cae en una partición donde no pasa nada. El número 10 cae en una partición donde tienes un 10% de descuento. Y el número 50 cae en una partición donde tienes un 10% de descuento. Entonces, otra vez tenemos cubiertas solo 2 particiones. La partición donde no pasa nada y la partición donde tenemos simplemente el 10% de descuento. Aunque esté cubierta con 2 números, con el número 10 y 50, sigue siendo solamente una partición. Nos faltó cubrir la partición donde ocurre un 50% de descuento. Entonces, al lado del C, pongo 2. Ahora vamos a representar los números del inciso D. El 10 cae en la partición del 10%. El 29 cae en una partición donde no pasa nada. El 30 vuelve a caer en la partición del 10%. O sea, estamos cubriendo esa partición del 10% con 2 números, con el 10 y con el 30. Y el 31 cae en una partición donde no pasa nada. Estamos volviendo a cubrir la partición donde no pasa nada, esta vez con 2 números, con el 29 y con el 31. Entonces, al lado del inciso D, puedo poner otra vez un 2. Entonces, el conjunto de números que logra la mayor cobertura de particiones de equivalencia es el representado por el inciso A. Pasemos a la prueba D, y el ejercicio dice: el sistema para vender entradas de cines calcula el tipo de descuento basado en el año de nacimiento del cliente, al cual está llamando AN, y en el año actual, el cual le está llamando AA, de la siguiente manera. Sea D la diferencia entre AA y AN, es decir, D es igual a AA, que es el año actual, menos AN, que es el año de nacimiento. Entonces dice, si
D es menor que 0, imprime el mensaje de error, el año de nacimiento no puede ser mayor que el año actual. Si D es mayor o igual a 0, pero es menor que 18, implica el descuento de estudiante. Si D es mayor o igual que 18 y menor que 65, no aplica ningún descuento. Y si D es mayor o igual que 65, aplica el descuento para pensionistas. Tu conjunto de pruebas ya contiene dos casos de prueba, donde AN es igual a 1990 y AA es igual a 2020, donde el resultado esperado es ningún descuento, y AN es igual a 2030 y AA es igual a 2029, donde el resultado esperado imprime el mensaje de error. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de datos de prueba debe añadirse para lograr una cobertura completa de particiones de equivalencia válida para el tipo de descuento? Inciso A, AN 2001, AA 2065. Inciso B, AN igual a 1900, AA igual a 1965. Inciso C, AN 1965, AA igual a 1900. Inciso D, AN igual a 2011, AA igual a 2029. E inciso E, AN igual a 2000, AA igual a 2000. Te dice que selecciones dos opciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que tenemos. Lo primero que voy a hacer es que voy a representar a D como una recta y en ella voy a comenzar a dibujar las particiones. Lo primero que me dice es si D es menor que 0, imprimo un mensaje de error. Entonces, el número que viene antes del 0, en este caso que estamos hablando de DA, que son números enteros, sería el -1. Así que pinto el -1 y digo, ok, del -1 hacia la izquierda, lo que voy a tener es un mensaje de error. Luego me dice, si D es mayor o igual que 0 y menor que 18, va a aplicar un descuento de estudiante. Entonces voy a pintar el 0, voy a pintar el 17, que es el número que está antes del 18, y voy a decir que lo que ocurre en esa partición es el descuento de estudiante. Luego me dice, si D es mayor o igual que 18 y menor que 65, no aplica ningún descuento. Entonces voy a dibujar el 18, voy a dibujar el 64, que es el número que está antes del 65, y voy a decir que lo que pasa ahí es que es sin descuento. Y lo último que me dice es que si D es mayor o igual que 65, aplica el descuento para pensionistas. Entonces voy a dibujar el número 65 y voy a decir que del 65 a la derecha aplica el descuento para pensionistas. Ahora, me dice que mi conjunto de prueba ya contiene dos casos de prueba, así que yo los voy a representar. Y me está diciendo que el primer caso de prueba aplica a la partición sin descuento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a marcar ya esa partición como que ya tiene un caso de prueba. Del mismo modo me dice que el segundo caso de prueba lo que hace es que imprime el mensaje de error. Entonces yo voy a marcar también una palomita en esa partición porque ya ahí tengo casos de prueba. Muy bien, considerando que eso es lo que tengo y que lo que me están preguntando es cuáles de los siguientes conjuntos de casos de prueba deben añadirse para lograr una cobertura completa de particiones de equivalencia válida para el tipo de descuento, voy a pasar a calcular, según la fórmula D es igual a AA menos AN, los números que me estarían quedando para D en cada uno de los incisos. Entonces, para el inciso A tendría que 2065 menos 2001 es igual a 64. Para el inciso B, 1965 menos 1900 sería igual a 65. Para el inciso C, 1900 menos 1965 es igual a menos 65. En el inciso D, 2029 menos 2011 es igual a 18. Y en el inciso E, el 2000 menos 2000 es igual a 0. Una vez que yo tengo todos estos números, voy a pasar a representarlos en mis particiones de equivalencia. Entonces, el inciso A, el número 64, queda dentro de la partición que ya está cubierta por un caso de prueba que es sin descuento. El número B es 65 y queda dentro de la partición de pensionista. El número C, que es menos 65, queda dentro de la partición de equivalencia del mensaje de error que ya se encuentra cubierta por un caso de prueba. El número D, que es 18, queda también dentro de la partición que ya se encuentra cubierta por uno de los casos de pruebas que me habían dado, que es sin descuento. Y el número E, que es 0, queda dentro de la partición con descuento de estudiante. Entonces, como me están diciendo que cuáles de los siguientes conjuntos de datos de pruebas deben añadirse para lograr una cobertura completa de particiones de equivalencia, yo tengo que saber que para lograr una cobertura completa yo necesito cubrir todas las particiones. Y como ya tengo dos particiones cubiertas y me doy cuenta que C, D y A
están cubriendo también las particiones que yo ya tengo cubiertas, esas no pueden ser. Lo que yo necesito son datos que me cubran la partición de estudiante y la partición de pensionista, que son las que todavía no se han cubierto. Entonces, por eso me queda que B y E son las respuestas correctas. Y por último, vamos a resolver el ejercicio número 20 de la prueba C. Esta dice, estás probando un validador de PIN que acepta pins válidos y rechaza pins inválidos. Un PIN es una secuencia de dígitos. Un PIN es válido si consiste en 4 dígitos, al menos 2 de los cuales son diferentes. Has identificado las siguientes particiones de equivalencia válidas. Variable, longitud del código PIN, donde aquí tenemos la partición longitud correcta, que son pins de 4 dígitos, y la partición longitud incorrecta, que son pins con una longitud distinta de 4. Y la variable número de dígitos diferentes, donde tienes la partición número de dígitos diferentes correctos, los cuales consisten en pins con al menos 2 dígitos diferentes, y la partición número de dígitos diferentes incorrectos, que consiste en pins con todos los dígitos iguales. ¿Cuál de las siguientes opciones es un conjunto mínimo de datos de entrada de prueba que cubre todas las particiones de equivalencia identificadas? Y te dan 4 opciones. Inciso A, 1, 1111, 1, 2, 3, 4. Inciso B, 111, 1111 y 1112. Inciso C, 1 y 1, 2, 3, 4, 5. E inciso D, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4. Y te dice que selecciones una opción. Dicho esto, pasemos a resolver el ejercicio. Antes de intentar determinar un número mínimo de datos de entrada, necesitamos saber cuáles son las particiones de equivalencia. En el ejercicio ya está bastante claro, porque nos muestran las variables y cada variable tiene 2 particiones. Entonces, en total tengo 4 particiones. Por lo tanto, debo tratar de encontrar el conjunto más pequeño de datos de prueba que logre probar todas esas 4 particiones. Y la otra cosa que quiero destacar y que analizo de este ejercicio es que la variable número de dígitos diferentes solo se va a evaluar en caso de que la longitud del código PIN tenga la partición de longitud correcta. Porque de hecho, si tenemos un sistema y tratamos de hacer esta prueba, si no tenemos la longitud del código PIN correcto, en realidad no va a poder hacer ninguna otra validación porque no tendría sentido. Pasemos a analizar el inciso A. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar cada número y evaluarlo en la variable longitud del código PIN. Si cae en la partición de longitud correcta, entonces vamos a evaluarlo en la variable número de dígitos diferentes. El primer número es el número 1. Cuando vamos a ver las particiones de la longitud del código PIN, el número 1 no es un PIN de 4 dígitos, pero sí es un PIN con una longitud distinta de 4. Entonces va a caer dentro de la partición longitud incorrecta. Al caer dentro de la partición longitud incorrecta, ya no vamos a analizarlo en la partición número de dígitos diferentes. Pasemos al siguiente número, que es el 1111. Es un número de 4 dígitos. Por lo tanto, es un número que entra dentro de la partición de longitud correcta. Al entrar dentro de esta partición, ahora puedo hacer el análisis del número de dígitos diferentes. Y veo que este dice que el número de dígitos diferentes correctos son PIN con al menos 2 dígitos diferentes. Este no tiene al menos 2 dígitos diferentes. Y que el número de dígitos diferentes incorrectos son pins con todos los dígitos iguales. Eso es algo que se ajusta justamente a este pin, porque todos los números son 1. Entonces va dentro de la partición número de dígitos diferentes incorrectos. Ahora pasemos a analizar el siguiente número, que es el pin 1, 2, 3, 4. Este pin tiene 4 dígitos, por lo cual entra dentro de la partición de longitud del código PIN correcto. Y como tiene la cantidad de dígitos correctos, ahora puedo pasar a analizarlo en la variable números de dígitos diferentes. Y veo que este PIN tiene al menos 2 dígitos diferentes. Entonces, entra dentro de la partición de número de dígitos diferentes correcto. Como podemos analizar, con este conjunto de datos tenemos cubiertas las 4 particiones. Así que voy a escribir el número 4 al lado del inciso A. Pasemos a analizar el inciso B. El primer número es 111. Como no es un PIN de 4 dígitos, entonces, para la variable longitud del código PIN, entra dentro de la partición de longitud incorrecta.
Al entrar dentro de la partición de longitud incorrecta, ya no se evalúa en la variable número de dígitos diferentes. Pasemos a analizar el segundo número, 1111. 1111 tiene una longitud de 4 dígitos, por tanto, entra dentro de la partición longitud del código PIN correcta. Como la longitud del código PIN es correcta, voy a pasar a analizar la variable número de dígitos diferentes. Cuando analizo la primera opción, dice que el PIN debe tener al menos 2 dígitos diferentes. Esto no se cumple. Y cuando analizo la segunda opción, dice que el PIN debe tener todos los dígitos iguales, lo cual en este caso se cumple. Por tanto, va a la partición de números de dígitos diferentes incorrecto. Pasemos a analizar el último PIN, que es el 1112. El 1112 tiene 4 dígitos, por tanto va a la partición de longitud del código PIN correcta. Ahora voy a pasar a analizarlo en la variable número de dígitos diferentes. El 1112 tiene al menos 2 dígitos diferentes, por tanto va a cubrir la partición número de dígitos diferentes correcto. Como puedo observar, este conjunto de números también cubre todas las particiones identificadas. Entonces al lado de la B voy a escribir un 4. Analicemos los números del inciso C. El primer número es el 1. El 1 definitivamente no es un PIN de 4 dígitos. Es un PIN con una longitud distinta de 4. Entonces, en la variable longitud del código PIN, voy a colocarlo en la partición de longitud incorrecta. Al estar en la partición de longitud incorrecta, ya no va a pasar a analizarse la variable número de dígitos diferentes, así que procedo a analizar el segundo número del inciso C. El segundo número es 1, 2, 3, 4, 5. Otro número que definitivamente no tiene 4 dígitos, tiene 5. El número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, con su longitud distinta de 4, va a pertenecer a la partición de longitud incorrecta. Y al pertenecer a esta partición ya no se evalúa en la variable número de dígitos diferentes. Entonces, puedo observar que solo una partición fue cubierta con este conjunto de números. Por tanto, al lado del C voy a escribir un 1. Pasemos a analizar el primer número del inciso D. Este número es 1, 2, 3, 4, 5, que es un PIN con una longitud distinta de 4. Entonces, va a caer en la partición longitud incorrecta. Al caer en esta partición ya no lo voy a analizar en la variable número de dígitos diferentes. Entonces voy a pasar directamente a analizar el siguiente número. El siguiente número es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 es un PIN de 4 dígitos. Por tanto, cae dentro de la longitud del código PIN correcta. Al caer dentro de esta partición, puedo pasar a analizarlo en la variable número de dígitos diferentes. 1, 2, 3, 4 es un PIN que tiene al menos 2 dígitos diferentes, entonces cubre la partición de número de dígitos diferentes correcto. Como el inciso D solo tiene estos dos números, podemos apreciar en nuestra representación gráfica que solo 3 particiones de las 4 han sido cubiertas, entonces al lado del inciso D voy a escribir un 3. Ahora, analicemos la pregunta una vez más. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es un conjunto mínimo de datos de entrada de prueba que cubre todas las particiones de equivalencia identificadas? O sea, debo tomar el conjunto mínimo que cubra las 4 particiones de equivalencia. En este caso, tenemos que las 4 particiones de equivalencia se ven cubiertas por los incisos A y B. Lo que necesito hacer ahora es determinar de estas dos opciones cuál es el conjunto mínimo de datos. Para determinar esto, lo primero que voy a hacer es comparar la cantidad de números que tiene el inciso A con la cantidad de números que tiene el inciso B. Por ejemplo, si el inciso A tuviera 2 números y el inciso B tuviera 3, yo seleccionaría el inciso A, pero en este caso, el inciso A tiene 3 números y el inciso B también. Por tanto, en mi opinión, ambos conjuntos deberían ser válidos. Pero como nos exigen dar una sola respuesta, entonces lo otro que voy a hacer es comparar el primer número del inciso A con el primer número del inciso B. Si son iguales, voy a comparar el segundo número del inciso A con el segundo número del inciso B. Y si son iguales, voy a comparar el tercer número del inciso A y el tercer número del inciso B. En este caso, al comenzar comparando el primer número del inciso A, que es 1, con el primer número del inciso B, que es 111, me doy cuenta
que el 1 es menor que el 111. Entonces ya no voy a seguir comparando y me voy a quedar con el inciso A. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Y si tienes alguna otra forma de resolverlo, por favor déjala en los comentarios para los demás también aprender. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si te gustaría que siga haciendo episodios de resolución de ejercicios prácticos como este, déjame un like y un comentario. Además, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de los próximos episodios. Hasta la próxima semana. ¡Chao!